Yo siempre he dicho que los limitantes están en tu cabeza. Toda mi familia anteriormente eran los dueños de los camiones y yo pasé a ser la que les vendía los tintos. Mi papá estaba súper grave. O sea, si sabían que tenías COVID, quemaban los cuerpos. Raiza, ¿tú por qué no me acompañas a mi trabajo? Y yo le digo, ¿y en qué trabajas tú? Le dije yo, nos vamos a prostituir y pagan 60,000 pesos. Y yo sentía como que ya no tenía que estar ahí, porque en la vida son las decisiones que tú tomas. Mi único socio siempre ha sido Dios. Cuando yo entré a la casa, evidentemente yo dije, yo ya había estado aquí antes. Esta es la casa que Dios me mostró y si Dios me dijo que es aquí, es porque Él me va a dar las herramientas para sacar esto adelante. Sé que las excusas están en la cabeza, porque sé que soy una persona que vengo de abajo, completamente desde cero, y que sé que lo puedes lograr. Si tú no te arriesgas, no puedes obtener lo que quieres. Cuando iba en la esquina me llega, Pau Tips te ha mencionado en su historia. 3,000 mensajes, no sé. Cuando estuve allá internada, que fue súper feo, el que estuvo ahí conmigo fue Dios. Que no te valoraron por ser venezolana. Mucha gente que tiene mucho odio en su corazón. Cada vez que le iba a hacer alguna parte del manicure, era como, pero tú sí lo sabes hacer. Porque es que allá en Venezuela son como brutos, ¿no? Allá sí estudian, me dijo. Porque allá creo que la educación es como gratis, ¿no? Y es como mala. Creo que la gente necesita más amor. Hola muchachos y bienvenidos nuevamente a un video más de este canal. Yo soy Sebas y el día de hoy, muchachos, estoy muy emocionado. Tengo que decirlo porque tengo una gran invitada, una crack empresaria, emprendedora, entrenadora, sí, profesora, esteticista, mejor dicho, una empresaria muy pro. Ray, bienvenida. Raiza Viloria. Ese apellido está difícil, no es muy colombiano. Y precisamente Ray es una gran amiga venezolana que yo conocí ya hace un par de años y pues quise invitar, muchachos, el día de hoy porque quiero que ella nos cuente su historia de emprendimiento y su historia también de cómo migraste a Colombia. Como migré a Colombia. Bueno, resulta, muchachos, que en uno de los videos pasados ya charlamos con Paula, una chica colombiana que se fue a vivir a Alemania, hizo todo un proceso, se fue primero como au pair y luego empezó a estudiar y ahora vive en Alemania. A raíz de eso, mucha gente me escribió, Sebas, yo quiero contar mi historia. Me parece muy chévere, tengo varias personas ahí ya en fila, pero también me pareció chévere contar la historia de una persona que desde otro país llega a Colombia, hace su vida en este país. Cuando yo estuve charlando con Ray en mi última visita a su salón, estuvimos charlando y dije, oye Ray, me encantaría que tú contaras la historia de tu vida, de cómo llegaste a Colombia y cómo pues llegaste a tener esta empresa, porque ya es una empresa. Me encantaría que contaras las cosas buenas, las cosas malas, las cosas chéveres, las no tan chéveres, sobre todo teniendo el reto de ser pues una persona que llegaste acá a Colombia creo que con nada o muy poquito, ¿cierto? Entonces, bueno, Ray, empecemos. Primero, preséntate, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Bienvenida. Sebas, muchas gracias por esta invitación. La verdad estoy muy feliz de estar acá. Yo soy Raiza Viloria, soy venezolana, tengo 23 años. 23 años, es muy joven, es muy joven. Salí de mi país a los 18 años y a la semana de cumplir los 18 me vine con un primo. Mi hermana estaba acá, amo Colombia, ya tengo casi 7 años aquí. Claro. Y me encanta este país, siempre he vivido en Bogotá. Obviamente sigo amando siempre a Venezuela, son como dos amores en un corazón. Estoy feliz de estar aquí y bueno, de contar mi historia, por supuesto. Bueno, no, pues yo no puedo creer todavía que tengas 23 años y tengas como ese emporio que ya yo he visto con mis propios ojos. Es muy crack. Pero bueno, nosotros ya estuvimos charlando un poquito de tu historia. Tú dices, bueno, llegué a los 18 años. ¿Cómo llegaste? Porque tú estabas estudiando una cosa en Venezuela. ¿Cómo tomaste la decisión de venirte y cómo te viniste? Yo estaba estudiando primero diseño gráfico y me vine porque mi hermana estaba aquí y resulta que en Venezuela empezaron estas protestas donde mataban a la gente, moría gente todo el tiempo, las bombas lacrimógenas atacaban las universidades y demás. Yo vivía en otra ciudad de donde son mis papás y mi papá dijo, no puedes seguir estudiando, pues económicamente ya no había la posibilidad y además de eso realmente estaban matando literalmente a todo el mundo, era súper peligroso. Entonces me devolví a mi pueblo, a donde soy, pero realmente no tenía entradas económicas para ayudar a mi familia. Realmente mi papá cada vez estaba más difícil porque él tenía un camión y entonces trabajaba para acá y luego cerraron la frontera de Colombia y Venezuela y quedó completamente sin trabajo, ¿no? Claro. Entonces fue cuando pegó más la crisis, mi mamá tampoco tenía, evidentemente, entonces solo
estaba mi hermana aquí, pero no era tampoco suficiente, entonces... O sea, ¿tu hermana se vino antes a Colombia? Sí, mi hermana ya tenía como un año viviendo en Colombia. Ok, y sí. ella también se vino solita. Ella se vino sola, sí, se vino sola con una amiga, pues. Pero se vino sola. Y bueno, entonces mi hermana me dijo, bueno, ¿por qué no te vienes? Pruebas, a ver qué tal te va en Colombia y demás. Y bueno, aquí en probar, solamente una semana sí, me quedé. Voy a ir a mirar. Y voy a ir a mirar y ya vengo. Bueno, pero ¿y cómo te viniste? Porque tú me explicabas que eso no es tan fácil como cojo un avión y arranco. No, en ese momento, evidentemente, pues, habían los aviones y demás, obviamente, pero yo no tenía las posibilidades económicas como para venirme en un avión, ni tampoco para sacar el pasaporte que se me iba a vencer en 3 meses. Además, con mi primo con el que venía... Bueno, ya estoy legal, ¿ok? ya puedo hablar de esto, ¿ok? Pero me vine ilegal, ¿no? Me vine Te viniste ilegal. Exacto. ¿Qué significa venirse ilegal? Yo me vine con mi pasaporte de 3 meses, pero no lo sellé. Es decir, yo pasé por trocha, ¿sí? Ok. O sea, en las fronteras siempre hay... trochas, tú le pagas a las personas que ¿Trochas están ahí. es una calle? Pues yo conozco Trocha como una carretera destapada. Eso para mí es una trocha. Sí, básicamente es una calle pues fea, pero es oculta, es como por otro lado, como por detrás, como por montañas, depende por dónde vayas a pasar, porque hay varias trochas para pasar de Colombia a Venezuela. ¿Sí? Entonces me vine con mi primo, mi papá de hecho fue el que nos llevó, y mi primo no tenía pasaporte, solo tenía la cédula, y él era menor de edad. O sea que si nos paraban, no iba a ser la responsable. Todo mal, sí. Todo mal. Entonces nos vinimos en un bus, ¿no? Pero yo pensé en ese momento cuando me subí al bus que el bus nos iba a traer directo, o sea, Cúcuta, Bogotá. Tú venías desde Cúcuta, o sea, tú pasaste Venezuela. Yo pasé Venezuela. Y llegaste a Cúcuta. Y llegué a Cúcuta. Y pasé por la trocha, evidentemente. Nos subimos al bus y demás, entonces yo dije, no, bueno, vamos directo Cúcuta, Bogotá. Pero no fue así. No. Nos bajaron y nos subieron en 3 buses diferentes. No veníamos en los asientos del bus, veníamos sentados en el piso del bus. No éramos los únicos, realmente venían, no sé, como 30 personas más así. En ese momento fue la migración masiva de venezolanos, que llegamos a invadirlos. Pero sí recuerdo. Porque pues ahí fue la situación más difícil donde no había que comer. O sea, realmente yo sé que mucha gente escucha historias muy parecidas probablemente. Y tú dices, no había que comer, esos venezolanos son dramáticos. No, en serio, no habían comida. Tú entrabas a un supermercado como el de uno y no habían absolutamente nada. O sea, tú entrabas y no había nada en los estantes. Voy a decir algo súper vergonzoso. Por ejemplo, cuando me llegaba el periodo, en ese momento no habían toallas sanitarias. Entonces, como no habían toallas sanitarias, o sea, acaso conseguíamos un paquete nada más, pues me tocaba quedarme en mi casa porque evidentemente no habían toallas sanitarias. Entonces, la situación fue básicamente lo que a mí me obligó a salir del país porque yo dije, yo no puedo permitir quedarme aquí de brazos cruzados, sino tengo que buscar la manera de salir adelante y de sacar adelante a mi familia también. Total, súper fuerte. Una situación que no dependía de ti, pero que afectó completamente tu vida. Completamente mi vida, a mí y pues a muchos venezolanos en realidad. Claro. Sí, es algo que te cambia la vida. Evidentemente hay mucha gente que hace las cosas mal, lo sabemos, pero no quiere decir que todos seamos iguales. Sí, estamos los que hacemos las cosas bien. Y pues bueno, por eso me alegra estar aquí contando la historia, para que la gente sepa que también hay gente buena. Sí. Y mucha gente, digamos, que no entiende por qué muchos de los venezolanos que llegan a Colombia están acá. Y siento que lo mismo pasa con muchos colombianos que están en otro lado o venezolanos que estarán en otros países. Y es como, por alguna razón salimos. No es porque estemos de paseo o porque no me gustó algo en mi país, alguna bobada. No, es que hay cosas que a nosotros nos llevaron a salir. Tengo familia que salió de Colombia porque los secuestraban o porque los amenazaron. Entonces es como tu vida en este caso dependía de salir o no. Tú en este caso me parece que, claro, te estabas, ¿cómo decirlo? Como estabas en una situación tan incómoda que era o me quedo acá y quién sabe qué pasa. Evidentemente allá pude... No sé, no creo que pude haber terminado mis estudios igual porque mi papá en ese momento ya no tenía la situación económica. En algún momento la tuvimos, yo nunca me faltó nada mientras mis papás trabajaron, pero evidentemente luego se volteó la tortilla y yo sentí esa responsabilidad de apoyarlos a ellos. Exacto, es mi turno, ahora las cosas son al revés. Entonces, bueno, tú llegas... Veníamos en el bus. Sí, venías en el bus. Llegas a Bogotá después de pasar por diferentes buses. Sí, claro. Entonces veníamos en diferentes buses y, por ejemplo, el bus nos dejaba en una esquina y hubo una parte que teníamos que pasar como un río corriendo así súper rápido que no se dieran cuenta, evidentemente, la migración y la policía ni nada de eso, y ya subirnos al otro bus. Y en todos los buses siempre veníamos en el piso, no veníamos en los asientos como tal. Incluso había gente de mi tamaño porque yo soy bastante chiquita. Me tocó subir la silla, no sé por qué no. Había gente que venía como, ¿sabes? Donde van las maletas arriba en el bus. Bueno, había gente que venía ahí. Donde metes las maletas como arriba. En los aviones también ahí metidos. Y claramente rezándole a Dios que pues no se subiera ningún
con policía de migración ni nada, porque cuando se subiera no iba a poder ni caminar entre el pasillo, porque claramente veníamos muchas personas. Y bueno, ya después llegamos a Bogotá, nos quedamos en la 170. ¿Tú dónde llegas? Yo llego pues a la 170. Pero a la casa de un amigo. De mi hermana. Mi hermana se estaba quedando en una habitación. Ahí vamos a quedar mi hermana, su novio de ese momento, mi primo y yo. Por eso es que no nos arriendan. Por eso es que no nos arriendan. Ya no somos así. Pero en ese momento no había otra opción. Claro. Entonces, bueno, llegamos a la 170. Mi hermana estaba viendo en Soacha, en Ciudad Verde. En ese momento yo, evidentemente, no sabía la magnitud desde Soacha hasta la 170 es cruzar Bogotá, claro, ¿no? Es Bogotá. Entonces, de extremo a extremo, sí, tal cual. No podía quedarme en el terminal de pasajeros porque yo venía ilegal. Entonces, como veníamos ilegales, nos quedábamos en la 170. Ah, ya te entiendo. No o sea, podíamos quedarnos en el terminal. El bus te dejaba allá y tú tenías que de alguna manera llegar hasta rápido. allá. Exacto, ya, teníamos que bajarnos supremamente Yo me imagino rápido. Esos momentos de tensión, ¿no? Porque para todos los que de pronto en algún momento hemos tenido la oportunidad de viajar a un país diferente, uno llega a una estación o a un aeropuerto y se siente muy vulnerable. Es real. Es como que, por ejemplo, me pasó, yo llegué a Suiza y yo decía, no entiendo el idioma, no sé para dónde coger, no sé el bus, el tren. Ahora, me pongo en esa misma posición sabiendo que vengo de ilegal y que si me cogen, no sé qué va a pasar, me lleva la policía, y que vengo también huyendo de una situación que no quiero regresar. Debe ser muy, 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 muy tensionante. Muy duro, ¿no? Además, yo nunca había salido de mi país. Claro. O sea, de mi pueblo, porque de paso soy de un pueblo súper pequeño. ¿Cómo se llama tu pueblo? Sabana de Mendoza. Okay. ¿Sí? Toda la gente de Sabana de Mendoza. Espero que vean este video con Sebas. El pueblo es súper pequeño y solo vivía en Maracaibo, en la universidad, que era... Pues, sí, esa ya es una ciudad... Sí, es grande, ajá, pero no estaba yo como en un bus o algo así, entonces no conocía una ciudad como tal. Claro, cuando yo me bajo y veo un Transmilenio, yo... ¿Qué es esto? Nunca había visto cosas tan grandes. Claro. Bienvenidos a muy, muy lejano. Cuando llegamos ahí, mi mamá me advirtió, no hables con extraños, solamente espera a tu hermana, recuerda, mi papá me dijo, estos son los billetes, no te puedes dejar robar. Ellos inmediatamente me sentaron en el sofá de mi casa y me dijeron, existe esto, esto, esto y esto. Y evidentemente me hablaron de la prostitución en Colombia. Tú eres una niña en ese momento de 18 años. Claro, eres muy vulnerable a cualquier cosa acá en Bogotá. Entonces, mis papás me explicaron absolutamente todo. Mi primo, que gracias a Dios venía conmigo, sí era un poquito torpe. Entonces llegamos a la 170 y evidentemente mientras mi hermana venía por nosotros, estábamos ahí pues parqueados con una maleta con cara de venezolano. Evidentemente que alguien se nos iba a acercar. Entonces resulta que llegó una señora súper sospechosa, así como rara. Bueno, no sé, yo sospecho de todo el mundo, la verdad. Me cuesta confiar en la gente. En Bogotá somos así, de hecho. Soy súper rola ya. Sí. Entonces llega la señora, ¿verdad? Y nos dice, ay, porque la gente siempre piensa que todas las venezolanas hacemos uñas o cejas o pestañas, algo de belleza. Y tú sí, pero... efectivamente, yo hago cejas. Pero sí. Okay. Entonces llega la señora, ¿verdad? Sale como por detrás de un barrio, yo no sé, a decirme que, ay, que fuéramos, que allá atrás, pero así súper atrás, quedaba su peluquería, sí, no sé qué. Y mi primo, vamos, ya conseguimos trabajo y estamos súper re buenos. Y yo, cállate que nos van a robar, ¿sí? O sea, no hay que confiar. No, pero sí, yo ya vengo. Y se fue y vino con un señor que evidentemente tenía cara como de traficante de personas. Sí, exacto. Intentando convencernos para llevarnos que para la supuesta pues peluquería, no sé qué. Y pues mi primo casi cae. ¿Estuvo a punto? Sí, claro, yo que no. Y hasta que pues evidentemente se fueron y ya nos dejaron y después vinieron por nosotros, ¿no? Pero digo que las decisiones, ¿no? Te llevan a donde estés, lo que sea. Siempre he dicho eso. Claro, pero qué fuerte que... Porque pudo haber mi primo estado solo y le hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado. En ese momento secuestraban muchos venezolanos para llevárselos a las fincas y la producción de droga, ¿no? Claro. En general. Oye, no tenía ni idea de eso. Claro, uno escucha el lado... De hecho, uno de mis primos estuvo secuestrado. ¿En serio? Es militar, pero él se fugó de Venezuela porque los militares no pueden salir del país, sino evidentemente te matan, ¿sí, no? Si te encuentran, te matan por traición a la patria, ¿ok? Claro. Entonces, bueno, mi primo sí estuvo secuestrado como un tiempo hasta que ya él estaba actualmente en Estados Unidos, ¿no? Pero vivió como esa experiencia también. ¿Acá en Colombia? En Colombia. Qué fuerte. Uno no escucha esas historias de la gente que pues le toca literalmente dejar su país y es muy vulnerable a cualquier cosa en general. Y bueno, ya después de eso llegamos a donde mi hermana, ¿no? Y éramos 4. O sea, entonces ya te recogieron. Te recogieron en la 170, ya llegas tú a Ciudad Verde y
empieza ya la travesía de qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Sí, entonces obviamente éramos solamente nosotros 4 y solo era, pues obviamente una cama para mi hermana y su novio, no era una cama grande. Claro. Entonces, mientras tanto, pues mi primo y yo dormíamos en el piso hasta que conseguimos una colchoneta. Y ya después, evidentemente, nos echaron. ¿Sí? ¿A los 4? Sí, o sea, claro. se dieron cuenta que estaban viviendo 4 personas. Sí, pero obviamente mi hermana avisó claro. y el señor entendió y solo le dijo que un mes. Entonces ya después del mes, que mientras conseguíamos trabajo... Chao. Exacto. ¿Y qué hiciste? No, pues... Bueno, indocumentada. Indocumentada, evidentemente. Y tu primo ni siquiera tenía pasaporte. Además era menor de edad. Sí. Entonces, bueno, ya después conseguimos un apartamento y yo conseguí trabajo de una vecina de mi hermana que su hijo tenía un restaurante en Soacha. Ay, no me acuerdo cómo se llama el barrio realmente, pero es un barrio así como a la montaña donde solamente suben gandolas, camiones, porque es carga como de tierra y todo eso. Okay. Y era un restaurante ahí súper chiquitico y trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como chef, como cocinera, como... Ok. A las 4 de la mañana cuando llegaba, lo primero que hacía era salir con unos termos de tinto y un carrito a llevarles tinto a los conductores. A los conductores, claro. ¿no? Entonces fue como, no sé si la palabra sea espejo, pero mi papá era conductor, ¿no? Entonces toda mi familia anteriormente eran los dueños de las tierras y los dueños de los camiones. Y yo pasé a ser la que les vendía los tintos a los dueños de los camiones, ¿no? Entonces fue como un... Claro, choque. Un choque. Duro. Un choque, exacto. Pero pues la verdad, siempre recibió todas las lecciones de la vida con humildad. Sí, y con una las lección bendiciones de humildad, de Dios, exacto, para salir adelante, porque toda la vida es un proceso y te prepara para las bendiciones que vas a recibir más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, vendía los tintos a las 4 de la mañana, y después, junto con 2 hijas de la que era mi jefa en ese momento. Ya después entraba al restaurante, preparaba la comida, lavaba los platos, los llevaba, también cobraba, pues las ollas eran como de mi tamaño. Y ya. Allá lavando las paredes de las ollas. Sí. Okay. Y bueno, ahí trabajé bastante tiempo y le pude conseguir trabajo a mi primo ahí. Ok. Entonces ya éramos los dos. Entonces nos íbamos desde ahí. En ese momento me pagaban 20,000 pesos. ¿El día? El día. Claro. Ajá. Y pues me quedaban como 17,000 pesos por los pasajes y lo que uno gastaba. Pero en ese momento, cuando yo le enviaba 20,000 pesos a mi mamá, eran buenos. ¿Era qué? Eran muy buenos en Venezuela. O sea, tú mandabas 20,000 pesos a Venezuela. Claro, lo ¿y primero era que mucha me gané. plata? Sí, Venezuela? pues no era tampoco. O sea, pero era representativo. Claro, pues mamá con eso podía comprar comida y resolver. En ese momento, claramente el bolívar estaba súper devaluado y el peso no estaba tan devaluado como pues actualmente, ¿no? Claro. Pero en ese momento era dinero y 20,000 pesos fue lo primero que me gané y eso fue lo primero que le envié a mi mamá. Uy, qué chévere. Evidentemente. ¿Cómo envías dinero a Venezuela en esa época? En ese momento lo que hacías es que tú aquí, eso se empezó un negocio de los mismos venezolanos, entonces tú le transfieres a alguien aquí en Colombia y esa persona le transfiere a alguien allá en Venezuela. Ah, ok. Y actualmente sigue así. Uh-huh. ¿Y actualmente sigue así? Ahorita hay como aplicaciones también. Y bueno, ya después de eso seguí trabajando ahí por un tiempo con mi primo hasta que me enfermé. Sí, me enfermé de las manos por el trabajo. Claro, escribía muchos coletos, hacía un montón de cosas. Coletos le decimos nosotros, trapero. ¿Te enfermaste de las manos por estar trabajando? Sí, me enfermé de las manos. Ajá. Porque hacía muchas cosas y entonces, claro, venía de aguantar frío a las 4 de la mañana y después meter calor para hacer los tintos o los frijoles o lo que sea que hubiera que hacer. Y además, evidentemente, me pegó cambio de clima porque yo venía de 40 grados a estar a los grados de Bogotá en ese momento. Fue sí, a las 4 de la mañana casi 7 grados en Bogotá. Exacto, fue un cambio fuerte. Y ya, entonces ahí tuve que pausar mi trabajo. Okay. Entonces mientras me mejoraba de las manos... ¿Ahí seguías viviendo con tu primo en el apartamento? Sí, y con mi hermana y su novio. Entonces mientras conseguía como otro trabajo, mi primo seguía trabajando ahí y lo que yo hacía era que vendía perfumes en la calle, vendía empanadas en la calle, entonces las preparaba junto con mi primo y nos íbamos a vender empanadas. ¿En los semáforos? En todo calle? Lado. Mientras entregábamos hojas de vida, vendíamos empanadas. ¿En qué barrios pasas? En Soacha. Todo en siempre Soacha. En Soacha. En ese momento solo me movía en Soacha, solo conocía Soacha. Chévere, bien. Y siempre estuve ahí. Ya después de eso, yo ya sabía hacer uñas, ya sabía hacer cejas, ya sabía hacer pestañas. ¿Ya sabías por qué sabías? Y había hecho cursos en Venezuela. Ah, ok. Sí, pero se lo hacía solamente como a mi familia, a mis amigas, o sea, era como... de hobby. ¿Por hobby? Exacto, por decirlo así. Entonces, bueno, estaba con mi primo yo caminando, pero no me dejaban trabajar aquí en eso porque no tenía certificaciones ni estaba legal. Claro. ¿Okay? Todo mal. Todo mal. No tenías el papel que certificaba que habías hecho esos estudios. Exacto. Ajá. Entonces vi una academia en Soacha que decía como, inscríbete ahora. Y entonces yo dije, ay, ¿será que entramos? Y mi primo me dijo, sí, claro, entremos, preguntemos, no sé qué. Y yo le dije, pero ¿para qué? Si igual le tenemos para pagar el curso. O sea, ¿para qué vamos a entrar? No importa, entremos, ¿no? En ese momento estaba con otro de mis primos que había llegado, no con el que me vine.
¿sí? Y él es peluquero. Sí, el corta cabello. Entonces, sí, entremos, no sé qué, entremos. Yo le dije, bueno, entremos, sí, que vamos a perder, al menos preguntamos el precio. Y entonces entramos y empezamos a hablar con la señora, no sé qué, le explicamos lo que nosotros hacíamos y demás. Cuando la señora, no sé, siempre siento que todo lo que me ha sucedido en la vida, y respeto las creencias de todas las personas, pero son las bendiciones de Dios. Entonces yo entré y la señora me dijo, yo te dejo estudiar si haces el aseo de la academia. Y yo, obvio, sí. Exacto. Entonces yo era la que hacía el aseo en la academia y me dejaron estudiar. Y ahí comencé a estudiar. Súper bien. Todas las chicas eran colombianas, entonces yo era la única venezolana, ¿no? Entonces en ese momento, como no es como ahorita que hay tantos venezolanos, no había así, sino que empezaron a llegar. Entonces era como todo el mundo curioso, ¿no? Claro. Pero era súper divertido porque vi como muchas cosas en general que me enseñaron un montón. También la realidad de Colombia en muchos diferentes aspectos la he visto a través de mi migración, porque he estado como en diferentes estratos sociales dentro de Colombia. Y por ejemplo en esa academia, en Soacha, evidentemente no es el estrato del norte, por decirlo de alguna manera, había una chica en especial que siempre la recuerdo porque siempre llegaba con una maleta súper grande de esmaltes. Y yo decía, wow, tiene mucha plata. ¿Sí? Claro. O sea, tenía muchos esmaltes, ¿no? O sea, de todos los colores. Y evidentemente en ese momento yo no tenía ni un pinche esmalte. Entonces para mí era como Disney. ¿Sí? Exacto. Yo decía, ay, es súper chévere, ¿no? Bueno, entonces ella me empezó a hablar, comenzamos a hablar, nos caímos súper bien y chévere. Y pues me prestó sus esmaltes. Yo hacía mis prácticas con los de las chicas que me prestaban. Hasta que poco a poco fui comprando mis esmaltes, que en ese momento valían 300 pesos colombianos. Wow. Así súper chiquitos. No eran Organi Nails, ¿ok? Pero la daban. Entonces, bueno, resulta que un día esta chica, yo dije, no, pues sí, tiene dinero, o sea, normal, tiene posibilidades económicas. Jamás me pasó por la mente que ella era prostituta, ¿no? Entonces me acuerdo en un momento muy fuerte, porque con mi hermana tuvimos pues una pequeña como discusión, pues yo no tenía trabajo, solo estaba ahí, a mí no me pagaban por estar ahí, ¿sí? O sea, simplemente me daban una colaboración como de 20,000 pesos en la semana, pero no me daban nada más. Para el transporte. ¿Sí? Exacto. El resto no era que yo tenía un sueldo y había dejado de trabajar por lo que estaba enferma. Tenía una profesora maravillosa, que sé que va a ver este video, que sigue siendo mi amiga, que fue un angelito que Dios se puso en el camino y siempre como que, pero ella siempre me decía, Raiza, ten cuidado, porque no conoces a las chicas. Ten cuidado. Y yo, ay, profe, tranquila, yo las veo súper bien. Cuando esta chica me dice, no recuerdo su nombre, pero sí la recuerdo a ella físicamente y todo. Raiza, ¿tú por qué no me acompañas a mi trabajo? Y yo le digo, ¿y en qué trabajas tú? Le dije yo. Entonces me dijo, no, pues los martes y los jueves nos vamos a, siempre me acuerdo, martes y jueves, nos vamos a prostituir y pagan 60,000 pesos. Claro, en ese momento 60,000 pesos, tú dices, marica, claro, 60,000 pesos. Y yo, uy, no. Y evidentemente no quiero con esto, pues, juzgar a las personas que lo hacen para nada. Todo es un trabajo en la vida en general, pero no era lo que yo estaba buscando. Primero prefería quedarme como acostarme a dormir sin comer que hacer algo como eso, ¿sí? Pero respeto a las personas que lo hacen. Y evidentemente mis papás me dijeron, te va a pasar esto y esto. Y tú decides en la vida qué camino quieres tomar, evidentemente. Entonces yo le dije, yo te aviso. Yo te aviso, gracias. Además también vi como muchas personas que me contaban historias como de maltrato físico, de maltrato, que yo decía, wow. Claro, yo vengo de un pueblo, ¿no? Pero siento que en Venezuela no se ve tanto como esa violencia hacia la mujer. ¿Que acá en Colombia? Sí. Entonces, bueno, ahí estuve estudiando hasta que me gradué. Hice mis prácticas, me llevaban a Cibaté y en paralelo trabajabas en otras cosas. Después de eso me salió trabajo. Después, pero en paralelo mientras estudiabas. Vendía las empanadas, pero pues no era tanto, ¿no? Claro, o sea, era como apenas lo necesario para sobrevivir. Pero chévere que por lo menos entre tu familia se apoyaron para que tú también pudieras estudiar. Exacto, sí. Mi hermana sobre todo. Y mis primos también y así. Claro, porque yo creo que tú sola estudiando y vendiendo y tratando de sobrevivir y tratando de pagar un apartamento, no. Sí, exacto. Sino que vivíamos muchos en un apartamento, por lo que no nos arriendan. Pero bueno, señor de los arriendos, perdónenos. Ok. Entonces, bueno, ya después de eso mi profe me consiguió trabajo. Ok, ya con un certificado. Exacto. Claro, no, ya ahí hiciste la diferencia. Exacto, pero seguía ilegal. Ok. Todavía estaba ilegal. Entonces me consiguió trabajo porque era su mejor amiga, que fue mi primera jefa, Daisy. Pregunta, para trabajar acá en Colombia como extranjero, ¿qué toca hacer? Bueno, actualmente los venezolanos tenemos un permiso. Ok. Sí, y este permiso se llama PPT. Por este ya puedes tener la salud,
puedes estar legal, puedes también trabajar y demás, que es el que tengo yo actualmente. Sacaron otros también a lo largo de la migración, que fue el PET y otros documentos, pero básicamente es eso. Además que tengas, pues, por ejemplo, una visa o un contrato directo con otra empresa ya más grande. Claro, pero en ese momento... En ese momento el PEP. Con el PEP era suficiente. Y en algunos lados, si no tenías pasaporte, no te contrataban. Así tuvieras el PEP. Entonces dependía más o menos de caerle bien al que te iba a contratar. Al jefe. Básicamente. Entonces, bueno, comencé en esta peluquería ahí en Soacha. Daisy me enseñó a hacer trenzas, a empezar a secar cabello, a hacer diferentes cosas, hacía manos y pies, pero evidentemente no era tan rápida ni tan buena, ¿no? Claro, tú empezaste estudiando uñas. Uñas. Y ahí lo que hice fue uñas, exacto. Otras cosas. Pero yo ya hacía cejas, pero no me dejaban hacer las cejas porque no estaba ni legal, ni tenía cómo demostrar que yo sí sabía hacer cejas. Y ahí estuve trabajando un tiempo, ya con Daisy. Después mi hermana decidió irse a Venezuela y me quedé sola con mi primo. Y ya después tuve otro trabajo por primera vez acá en el norte, que fue en la 93,11. En la 93,11, sí, en Chicó. Sí. Ya en la zona Gomela de Bogotá. Sí, claro. Fue la primera vez que vine como para estos lados. Claro. Y era un spa de una venezolana. Ok. Sí, allá tenía PEP, me hicieron una entrevista. De hecho, actualmente siguen siendo amistades también. Y ahí quedé y trabajé, pero solamente trabajé como 15 días, un mes, porque iban a cerrar el otro spa. Ya tenía 2, es más, creo que fueron solo 15 días. Entonces iban a cerrar el otro. Los que estaban trabajando en el otro se venían a esto y claramente la nueva iba para afuera. Y yo era la nueva. Entonces ahí fue cuando conseguí trabajo en SuperWow. Ok, SuperWow es una empresa que se dedica acá de uñas. Pero ellos es academia. Perdón, un salón. Ok, es un salón, sí, yo he ido. Es súper rosado. Sí, es súper rosado. Muy rosado. Sí. Súper rosado. Es una compañía muy grande de Colombia, muy, muy grande, y en la que siempre voy a estar agradecida porque ahí crecí como manicurista, como esteticista, como persona, te enseñan muchas cosas, hasta que llegó la pandemia, evidentemente. ¿Qué pasó? O sea, llegó el 2020, marzo, con su sabrosura. Sí. Literal. Tú venías trabajando re bien. Sí, yo ya después ingresé a SuperWow. Evidentemente en SuperWow ya me pidieron muchos otros documentos que no tenía. Casi me echan también por no tenerlos hasta que los pude conseguir porque era muy difícil sacar la Cámara de Comercio o el RUT o sacar todos los tipos de documentos en Colombia. Siempre ha sido un poquito complicado porque, por ejemplo, si la persona de pronto que te va a atender, yo siento que es algo como así, de pronto es un poquito brava, no te da el documento, ¿sí? O te falta el pasaporte o no sé qué y demás. A mí se me venció el pasaporte, entonces tuve que pagar el pasaporte. Yo pagué mi pasaporte estando en Colombia. O sea, el pasaporte uno normalmente lo tiene que sacar en Venezuela. En el país donde en el país uno que es. Estás, porque en ese momento Venezuela y Colombia estaban peleados, acá la embajada estaba cerrada. Ok. Entonces yo tenía que ir hasta allá, evidentemente no podía viajar porque no iba a perder mi trabajo. Entonces lo que hice fue que le pagué a alguien en Venezuela. Para que sacara tu pasaporte a nombre tuyo. Como una prórroga. Ok. Y luego le pagué a alguien en la frontera de Colombia para que me sellara el pasaporte y me lo enviara. Como si hubieras entrado legal. Las cosas que toca hacer. Sí, por cuidar su trabajo. Sí. Bueno, no es una, ¿cómo decirlo? No es una recomendación de hagan cosas ilegales, no, pero pues ahí es un ejemplo de las cosas que toca termina uno haciendo, más bien. Sí, vivir, y además vives con esa presión de que pronto si te para la policía y demás. Y bueno, tú sabes que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Estás trabajando honradamente, estás portándote juicioso en un país que no es tuyo, adaptándote a las nuevas culturas, claro, a los cambios, a las reglas. Esa es la idea cuando tú emigras, ¿no? Sí. Tienes que adaptarte al lugar donde estás. El lugar donde estás no debe adaptarse a ti. Tú eres el que tiene que adaptarse. Claro. Y creo que no todos los emigrantes entienden eso, y también por eso a veces pasan cosas que no tienen que pasar, pero pues es algo que tuve que hacer. Bueno. Algo que tuve que hacer en ese momento. Sí, no. Y era, siento que eso, o tener que incluso devolverte a tu país ya. Exacto. Bueno. Ya trabajé juiciosa en SuperWow. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Como 2 años. Ok, harto tiempo. Sí. ¿Te permitió crecer, ya estabilidad? Sí, todo. O sea, ahí crecí, ahí empecé a ahorrar, ahí ayudaba mucho más a mi familia. Qué chévere. Todo, absolutamente todo. Ya estaba súper bien, ya estaba legal. Yo estaba muy contenta en SuperWow. Evidentemente, antes de SuperWow, yo creo que desde que nací, siempre quise ser mi propia jefa. Ok. Sí, o sea, no tiene que ver con que trabajé ahí en lo absoluto. Realmente tengo como mis cosas que se hacía en la universidad y siempre era Raiza Gloria Studio. ¿Qué carajos era? No tengo ni idea, pero era Raiza Gloria Studio en ese momento. Entonces siempre he sido muy emprendedora. O sea, cuando vivía con mi mamá vendíamos zapatos, pantalones, claro, lo que sea para tener dinero, ¿no? Entonces, muy crack. Yo siento que no todo el mundo tiene esa habilidad de decir, estoy en un problema, salgo a vender tal cosa, empanadas. No todo el mundo, hasta que no nos vemos en una situación pues muy
muy... Que nos aprieta y nos toca salir de nuestra zona de confort. Sí. Entonces, como que ese lado turco, no sé si aquí le dicen así. Sí. Siempre lo tuve. Entonces, bueno, llega pandemia. Evidentemente nos mandan a todos a la casa, todos nos encierran y pensamos que íbamos a volver en un par de días, ¿no? O sea, que la vida iba a continuar. Entonces, obviamente, mi familia en Venezuela dependía de mí. Y ellos también encerrados. Y estaban encerrados. Y yo estaba aquí, encerrada en un apartamento. Tenía que pagar salud, EPS, ARL, pensión. Todas esas cosas se pagaban, ¿no? Y eso es como 200 y pico mil pesos. Claro, por el contrato que tenía, yo era la responsable de pagar mi EPS, mi pensión, mi ARL. Y aunque sea extranjera, igual pagaba absolutamente todo, al igual que los impuestos en Colombia. Y bueno, entonces llega pandemia y demás. Dijimos, no, son unos días, ya estamos allá. Vamos a unas vacaciones. Sí, pero empezaron a pasar los días y en nuestro contrato de trabajo nosotros no tenemos sueldo fijo, salario fijo, sino que por lo que tú trabajes te pagan, ¿sí? Entonces, evidentemente no estaba haciendo servicios, evidentemente no estaba facturando. Entonces yo dije, bueno, Dios, ¿qué voy a hacer? Mi mejor amigo siempre ha sido Dios, yo siempre hablo con Dios. Siempre. Yo siento que él me responde gente que no cree, pero yo sí. ¿Tú sientes que él te responde? Sí, siempre. ¿Cómo te responde? Entonces, para que tú veas cómo es la fe de Dios. Siempre yo siento que Dios siempre te envía a los ángeles en el camino y te va poniendo a las personas adecuadas. Siempre y cuando también tú eres una persona obediente, ¿no? A lo que es su palabra y a lo que Él quiere para ti. Entonces, bueno, yo empecé a orar, Dios, ¿y ahora qué hago? Porque pues tengo que buscar la manera de generar dinero. ¿Pero qué hago? Lo único que hacía hacer es cejas y uñas y pestañas. Pero yo no tenía insumos como tal, porque en Superguau nos daban todo y estaba prohibido hacer domicilios y demás. Entonces yo por aquí iba a comprar productos y ahí yo estaba súper bien, trabajaba todos los días, todo el día, entonces no tenía tiempo para nada más. Pero tenía como 5 esmaltes, pues un hilo de coser que todo el mundo tiene en su casa, cosas así súper básicas para mí, para arreglarme yo. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y eso que tú dices, ¿qué haces? Y a veces uno tiene las cosas ahí al frente y no las ve. Bueno, así. Entonces ahí tenía mi talento y no lo veía. Entonces hasta que dijo, bueno, yo tengo mis manos y mi arte está acá, pues eso es lo que tengo que hacer. Y dije, voy a hacer videos. ¿Ah, sí? ¿Empezaste haciendo videos? Entonces dije, voy a hacer un video, ¿cómo depilarte el bozo en casa? Hoy vamos a hacer un tip de cómo depilarte el bozo con hilo en casa. Vamos a necesitar algodón, agua de rosas. Por supuesto vamos a necesitar un hilo, en este caso pues este es el hilo profesional, si lo tienen chévere, y si no pues utilizan el que tengan en su casa. Bueno chicas, esto fue todo por hoy. Recuerden hacerlo con precaución porque el hilo las puede cortar. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al direct. No olviden seguirme en mis páginas de Instagram y de Facebook. Adiós. ¡Wow! Con un hilo de coser, evidentemente, porque no tenía hilo profesional. Y bueno, entonces en ese momento lo que hice fue, cuando ya empezaron a abrir las cosas, imprimir en una hoja los servicios que yo hacía. Y con Israel, mi mejor amigo, los empecé a pegar en los postales de Álamos, donde yo vivía, para ver si alguien me llamaba, pero nadie me llamó. No. Nadie me llamó, nadie quería a nadie cerca. ¿Quién se iba a hacer las uñas, no? Sí, es lo que tú piensas cuando algo te está pasando. En pandemia, yo me imagino que nadie quería a nadie en su casa que viniera de afuera. Exacto. Entonces, ¿todo ese tiempo de pandemia tú estuviste encerrada en la casa? No, yo salí a hacer domicilios. Ok. Sí, entonces eso era un limitante. Ay, no, pero ¿quién me va a llamar? Si es que, ¿quién va a querer hacerse las uñas? Pero yo siempre he dicho que los limitantes están en tu cabeza. Sí. Te los creas tú, porque si no lo intentas no lo vas a saber. Entonces yo lo que hice fue pegar mis servicios y esperar que alguien me llamara. O sea, evidentemente alguien no me llamó y tenía que hacer algo más porque no me iba a quedar esperando ahí 15 días que alguien me llamara. Claro. Entonces hablé con una amiga que ella trabaja en redes sociales con esta parte de fitness y tiene como un grupo de mujeres. Yo dije, tal vez así sea una chica quiera atenderse conmigo. Entonces le escribí a ella y también le escribí a otra amiga que tenía también una empresa como de danza y demás. Entonces me llama una chica, sí. Me llama mi primera chica. Evidentemente estaba prohibido salir a la calle, ¿no? O sea, donde te cogían te iban a multar. Y yo sin plata y con una multa, no, pero ¿a dónde iba a parar? Yo me arriesgué. Entonces no tenía para comprar la mascarilla de acetato porque en ese momento todo se puso súper caro, sí, ¿no? claro, todo los era guantes, sí. el tapabocas así que era tapabocas N no sé qué. Sí, todo. Gafas. Y solamente podían salir en la época de pandemia dura, eran médicos. Solo médicos. Entonces, ¿tú cómo hiciste? Me vestí como un médico. Ilegal por todo lado. Perdón. Entonces, lo que hice fue... Pero ¿cómo se viste uno? O sea, ¿te compraste porque bata? El uniforme usualmente que usamos en belleza es antifluido, ¿sí? Okay. Y los médicos usan antifluido. Entonces, digamos que me camuflajeaba un poco. Pero entonces tenía mi uniforme antifluido,
de Super Wow. Evidentemente no iba a ser el domicilio con el uniforme de Super Wow, tenía que respetar la marca. Pero el pantalón sí no tenía el logo, entonces usé el pantalón y lo que hice es que me compré una batica que me costó como 8,000 pesos de esa tela así como antifluida, que era como reutilizable. Como de enfermera. No, pero no así súper profesional, ¿no? No era súper barata, o sea, no me vas a parar, yo soy acá Sí, era súper humilde, ¿no? Mi batica, pero con eso empecé. Sí, no, re bien. Entonces, no tenía para comprar la mascarilla de acetato porque todo era súper caro en ese momento, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que tenía era puntual para comer. No podía ponerme a gastar. Lo que hice fue que utilicé los mismos frascos que tenía en mi casa porque comprar un frasco de alcohol en ese momento era súper caro. Todo se puso caro. Entonces, usé los mismos tarros que tenía como de cremitas y exfoliantes que eran mías para atender a mis clientes, ¿sí? Y los mismos tarros, los mismos 5 esmaltes. Yo le dije, bueno, Paula se llama mi primera clienta. Pau, yo solo tengo 5 esmaltes. ¡Ay, tranquila, no te preocupes! Yo tengo 5 más acá, aquí vemos cuál color me pongo, ¿no? Entonces, por eso digo que Dios siempre te pone los ángeles en el camino. Entonces, fui a atender a mi primera clienta. Israel me hizo una mascarilla de acetato. Y pues obviamente eso es borroso, ¿no? Entonces no veía. Pero me tocaba usarla porque tenía que salir con eso. Claro, entonces mascarilla así de hecha en casa. Hecha en casa. Y tapabocas. Tapabocas. Doctora Raiza. La doctora. Bueno, Dios, hazme invisible. Que no me vean, por favor. ¿Te pararon alguna vez? No, solamente como ya al final de la pandemia me detuvieron, pero ahí ya iba en Uber. Ahí ya me podía movilizar en Uber, ya había subido estrato. Y casi los multan, pero resulta que la chica que iba manejando el Uber llevaba un permiso de que era como de comida, no sé qué. Afortunadamente no fueron los policías, habían 2 policías, uno se fue a un carro adelante, otro se fue al carro de atrás. Hacia nosotros vinieron unas de la alcaldía, eran 2 chicas. Ella habló ahí como con ella y demás, y dijo, bueno, móntense rápido y váyanse. Y nos fuimos. Pero casi me multan esa vez, pero gracias a Dios no. Entonces, bueno, salí, atendí a mi primera clienta, Pau, atendí a la mamá, al hermano, mejor dicho, a todo el mundo ahí, hasta el perro, y eso fue fue mi primer money en pandemia, ¿sí? Re bien. Exacto, con mi primer money le mandé obviamente a mi familia. Uy, qué felicidad. Compré comida y invertí. Insumos. En insumos. Invertí poniendo riesgo porque evidentemente no sabía si iba a seguir atendiendo más a alguien, ¿no? Porque tú dices, ay, bueno, ya atendí a alguien, pero solo una. En 15 días uno dice como, ¿sí? Claro, tú podías haber dicho, voy a comprar comida y ya, y envío esta plata a Venezuela y me siento otra vez a esperar. Y no, porque en la vida son las decisiones que tú tomas, ¿sí? Entonces invertí. Entonces Paula me recomendó con otra amiga y esa amiga me llamó. Y esa amiga me recomendó con otra persona y así sucesivamente fui llegando a más y más clientes mientras hacía videos en Instagram. Hola chicas, en este nuevo video les voy a enseñar el paso a paso para retirarse el esmalte semipermanente. Hola chicos y chicas, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una mascarilla que nos va a ayudar con todas esas impurezas que nos salen en la cara que tanto nos molestan, como los barritos y las líneas de expresiones. Uy, increíble, increíble. Bueno, ¿termina pandemia o en qué momento? Bueno, yo continúo, todos continuamos en pandemia, sigo atendiendo más y más clientes, sigo grabando videos, entonces las clientas me empiezan a seguir en Instagram y demás. Después compré productos para vender, compré productos de cejas y los revendía y así sucesivamente. Estaban dando muchas capacitaciones online por $1, $5, así porque todo el mundo estaba encerrado, entonces me eduqué bastante, la verdad. Y ya después empiezan a aperturar y me llaman de Super Wow. ¿Otra vez? Sí, cuando abrieron. Entonces yo tuve como un cóctel de emociones. Claro. Porque era mi lugar seguro, donde yo ya había crecido, donde estaba bien, donde tenía mucha gratitud, pero también estaba algo pequeño, súper pequeño, que tú dirías no es nada, como porque para qué voy a soltar algo tan grande, ¿no? Pero tú no sabes nunca lo que Dios tiene para ti. Entonces fue como, ¿qué hago? O sea, o me vuelvo independiente o vuelvo al lugar donde me estaba yendo bien. Exacto. Era mi lugar seguro, yo podía volver ahí. Entonces volvimos, efectivamente, mi uniforme, todo, y yo sentía como que ya no tenía que estar ahí, ¿sí? Sentía mucha gratitud, mucho amor, y salí por la puerta grande como me enseñaron mis papás. Con mucha gratitud hablé por el celular con mi jefe, y él me dijo, te deseo lo mejor y sé que te va a ir muy bien. Y cerré, pues... Me despedí y arranqué mi camino y dije, lo peor que me puede pasar es que me equivoqué. Sí. ¿Y pues qué voy a hacer? Pues nada, aprender la lección y volver a conseguir otro trabajo. Pero es que si no me arriesgo, y en la vida se trata de tomar riesgos. Si tú no te arriesgas, no puedes obtener lo que quieres. Y ya poco a poco fui comprando mi uniforme, vi que a la gente le gustaba el rosado, así que me compré el uniforme rosado. Y yo casi no usaba rosado en ese momento, normalmente me visto de negro, pero la gente le gustó, yo me vestí de rosado. Seguí haciendo videos y demás, seguí atendiendo a mis clientes a domicilio. Y entonces un día le escribí a mis chicas amigas actualmente, Color the Same.
que fueron las primeras influencers que yo atendí. Entonces yo le escribí porque unas clientas estaban vendiendo unos yogures y entonces vi que la publicaron como para ayudar a muchas en redes sociales. Pandemia, muchos emprendedores empezaron a ayudar, muchos creadores de contenido empezaron a ayudar a las personas para vender. Entonces yo les escribí. Y dije, ay, pues yo les voy a escribir. Lo peor que puede pasar es que me digan que no, que simplemente no me contesten. Lo peor es que les escribí con una mentira. ¿Por les qué? Dije que... Es siempre ilegal, hermana. ¡Perdón! Entonces les dije que quería saber cuánto cobraban ellas por decorar un estudio. Ok. ¿Y te cotizaron? No, solo me enviaron como las cosas que hacían y demás. Y luego ya de una vez les dije, no, es que mira, yo hago uñas y así aprovecho y te digo que pues hago estos servicios y algún día estás interesada y demás, Pero, yo fui. Pero no fue ni tan mentira, porque después ellas sí te ayudaron a decorarte estudio. Después hizo realidad. No fue tan mentira. O sea, yo siempre que las vi quise que me decoraran. Efectivamente no tenía el dinero, pero después se hizo realidad. Re bien. Entonces, bueno, yo fui y las conocí. Entonces ellas vivían fuera de Bogotá. Yo jamás me había subido en un bus a ir fuera de Bogotá, pero yo fui para adelante y allá llegué. Entonces llegué, las atendí y demás. Un amor, unas personas súper especiales. Pau y Mano. Y ahí vuelvo y digo, Dios te pone los ángeles en el camino. Sí. Si no crees en eso, no sé en qué estás creyendo. Entonces llego y yo las atiendo y pues la verdad nunca he sido una persona de decirte como, ay, ¿será que tú me puedes como publicar? Recomendar. Sí, no, la verdad es que me da como pena, ¿no? Porque siento que las personas pueden percibir eso como interés y no me gustaría sentirme así, ¿sí? Sino que yo simplemente le dejo las cosas a Dios. Bueno, Dios, permíteme que el trabajo me quede súper bien, que a la gente le guste, que la gente se sienta bien, que yo les caiga bien, que todo salga súper bien. Y pues ya, si tú me quieres echar la manito con esto para obtener más clientes, pues chévere. Entonces yo fui, las atendí, no sé qué, y ellas grabaron una historia. Hoy es lunes y siempre les recomendamos un emprendimiento. Y hoy estamos felices porque van a venirnos a consentir. Así que hoy les queremos recomendar a Raiza. Raiza hace de todo, o sea, literalmente nos va a hacer uñitas, nos va a hacer cejas, nos va a hacer pestañas. Pues se ven hermosas. Quedaron hermosas. Entonces, si ustedes quieren esto, vayan donde Raiza. Y entonces empecé a crecer en redes sociales. Chévere. ¿Sí? Y empecé a tener más clientes. Entonces esos clientes me empezaron a llamar y empecé haciendo domicilios y seguía haciendo mis domicilios de cejas, pestañas y uñas yo solita. Ya después resulta que aparece Pau Tips a mi historia. Entra Pau Tips por la puerta. Entra Pau Tips. Y pase Pau Tips. Resulta que Pau hace una historia preguntando para ver quién le hacía pues las cejas en Bogotá. Entonces, claro, yo bien ingenua, ¿no? Ella con no sé cuántos millones de seguidores, yo te las hago y demás, pero pues obviamente no. Y con mis clientes también les escribimos, entonces... ¿Cómo así que con tus clientes también? Porque ya hice una cajita de preguntas. Entonces las clientes le pusieron con Raiza. Entonces Pau le dijo, no, yo tengo una persona y pues te la recomiendo, va a su casa y demás. Entonces me escribe Pau, hola Ray, ¿cómo estás? Quiero saber si tienes turno mañana. Y yo... Claro que sí. Turno, mañana no puedo. Sí, y yo, Dios mío, en ese momento yo estaba pasando por una situación muy difícil porque mi papá casi se muere de COVID. Okay. Él no podía caminar, perdió la voz, estuvo súper grave y nadie estaba trabajando en mi casa, solamente yo aquí haciendo domicilios. Necesitaba más clientes, entonces llevaba varias semanas orándole a Dios para obtener más clientes. Para obtener, yo decía, ay Dios, por favor, porque necesito enviarle el dinero. Mi papá estaba súper grave. No sé si recuerdas, pero en ese momento, o sea, si sabían que tenías COVID, quemaban los cuerpos, ¿sí? Ah, ya, sí. No sé si lo recuerdan. Entonces, en el pueblo, como era súper pequeño, el que se enteraba que tenían COVID, lo sacaban, lo metían en el hospital y ya no se sabía más de esa persona. Entonces, nosotros tuvimos a mi papá ilegal. Nuevamente la palabra. ¡Perdón! No, pero te entiendo completamente. Tuvimos a mi papá encerrado y que esa información, y tú sabes que en un pueblo todo el mundo se entera todo, entonces tuvimos a mi papá y que nadie se enterara. Entonces tocaba llevar la enfermera y todo era un poco más costoso y solo estabas trabajando yo y el dinero que yo enviaba. Entonces yo decía, ay Dios mío, necesito más clientes. Entonces yo estaba orando por tener más clientes, ¿verdad? Entonces cuando llega Pau a mi vida, pues la verdad a mí en ningún momento me pasó por aquí una publicidad de ella. Evidentemente, al ser una persona tan famosa, asumí que el costo para tener una publicidad era pues bastante grande. Entonces yo realmente ya estaba feliz con ir a atenderla porque yo decía, bueno, es una persona de la belleza, que puede ir a cualquier parte del mundo, que me diga que yo le haga las cejas, yo ya estoy feliz con eso. Sí, o sea, nada más. Entonces fui a su casa, una persona muy amorosa, súper linda, la atendí, le hice mi servicio y me fui, nada más. Cuando iba en la esquina me llega, Pau Tips te ha mencionado en su historia. El diseño de uñas que elegí fue este, por ahí me lo mandaron, está wow.
Oh my God. Evidentemente mi teléfono se apagó. Me entraron más de 3.000 mensajes, no sé. Duré como una semana tratando de responderlos todos porque fue una cosa loca. Eso me hace acordar. No me acuerdo exactamente el versículo, pero era algo como cuando Dios proveyó los peces. Así me sentí en ese momento. La multiplicación de los peces. De los peces, ¿sí? Porque claramente empecé a atender gente de una manera loca y pudimos salir adelante con mi papá. ¿Sí? ¿Qué nota? Entonces hay gente que a veces llega y te salva y ni siquiera se da cuenta. Dios usa personas de forma increíble. Ella nunca lo supo, yo jamás le dije, ni se lo pedí, ni tampoco le dije como, wow, es que mi papá Pero ya lo sabe. Claro, yo ya sé, después ella lo conté. Bueno. Ella ya después se lo conté. Pero en ese momento no lo sabía. Claro. ¿Sí? Y bueno, ya después de eso seguí trabajando, entonces como empecé a crecer, tuve mi primera empleada. Era una amiga con la que yo trabajaba. Entonces, ¿también venezolana? No, colombiana. Okay. Y empezamos a trabajar juntas. Entonces en ese momento yo trabajaba más o menos desde las 5 de la mañana y a veces duraba hasta las 3, a veces hasta las 2, hasta la 1 de la mañana. ¿En domicilios? En domicilios. O sea, tú hasta las 2 de la mañana... Trabajando, haciendo lifting, extensiones, movías... lo que sea. Y ya en la madrugada, pues ya sí me pues pagaba el Uber. ¿Pero te movías turnos. que en moto? No, en en Transmilenio, en okay. SIT. Y ya cuando eran las 2 o así de la mañana, que era ya de madrugada, pues sí me regresaba a mi casa en un carro. Claro. Evidentemente también cruzando los dedos de que al carro, pues al taxi no lo pararan. Porque si lo pararan y me pedían datos a mí, pues ya sabemos que no era una doctora. Enfermera a domicilio. Sí, siempre he sido arriesgada. No ilegal, arriesgada. Ok. Perdón, pero ya Tranquila. estoy seca de hablar. No, ya habla harto. Yo dije que hablaba harto. Entonces, bueno, ya después seguí atendiendo gente y demás, con Carol, que fue pues la primera chica que yo tuve. Y después me mudé a Chapinero, ¿sí? Que fue cuando empecé a tener una propia camilla como tal y atender en mis apartamentos, ¿sí? Era un aparta estudio como de 18 metros cuadrados y entonces tenía un separador que me hizo Israel con flores. Atrás estaba mi cama y ahí tenía una camilla, que fue la primera camilla que me compré. Y ahí empecé a atender en mi casa y a domicilio. Muy crack. Ya después tuve otra chica para pestañas, también colombiana. ¿Todas atendían desde tu casa? Y iban conmigo a los domicilios. Okay. Iban conmigo a los domicilios. Ya después conocí a otros influencers también, como tú. A mí ella me hizo las cejas por primera vez y lloré, grité. Todavía sigo gritando igual cuando me realiza las cejas, pero sí. Sí, exacto. Y fui llegando a más personas, seguí creando contenido, seguí atendiendo a la gente. Yo siento que las oportunidades están, pero hay que aprovecharlas. Sí. ¿Sí? Entonces a veces la gente piensa que es suerte y no se trata de suerte. Siempre se trata de trabajo duro, de orar y de que aproveches esas oportunidades con cosas positivas. Porque hay gente muy talentosa, pero no es disciplinada. Entonces las oportunidades están y hay que aprovecharlas. Hay gente que solo espera la inspiración o la suerte, pero no trabajan. La suerte es un conjunto es que tú atendiste a un influencer. Sí, claro, pero yo lo pude haber atendido mal. O los clientes que atendí después pude haber llegado tarde a las citas, pude haber sido impuntual, pude haber sido simplemente con un mal servicio y evidentemente la gente no iba a llegar. Entonces no se trata de eso, sino que se trata del amor que tú le pongas, la pasión que tú le pongas y la disciplina que le pones a eso que tú quieres. Crack. Bueno, pasas de tu apartamento y ahora, bueno, no sé qué tanto nos vamos a saltar si llegamos a donde estás ahora trabajando, que es prácticamente una mansión. Entonces, bueno, ya después de ahí estuve en Chapinero un tiempo. Estuve bastante tiempo, casi 2 años. Ya después me pasé a un apartamento individual, donde vivía en un aparta estudio y en otro aparta estudio ya tenía en mi equipo, tenía una manicurista, una lashista, un mini administrador, porque evidentemente no le pagaba lo que era un administrador y solo me ayudaba a responder mensajes un par de horas. Después ingresé a otra chica de cejas y ya éramos 2 de cejas, una manicurista y una chica de pestañas. Y de ahí es cuando ya salto para la casa. Mira dónde vamos, ya vas a saltar a la casa. Pero es que es muy chévere ver cómo ella recordara a la Ray que venía en un bus corriendo para que no la cogieran saltando de un bus a otro, pasando ilegal. Pero bueno, o sea, muy interesante. De ese momento a cuando llegas a escoger casa, ¿cuántos años pasaron? Bueno, yo llegué a Colombia en el 2017 y escogí la casa en el 2022. Claro, o sea, que 5 años por mucho. Pero realmente emprendí como tal en pandemia, ¿no? Entonces 2020, 3 años después pasó a la casa. Entonces resulta que nosotros estábamos en Chapinero en la 57, entonces ahí no había parqueadero. Bueno, ya estaban llegando clientas de un estrato bastante alto, entonces no había donde parquear, era la Caracas, entonces sí, peligroso y demás. Se la Ray, ¿por qué no te mudas más hacia el norte? Ray, ¿por qué no te mudas más hacia el norte? Y yo decía, ay Dios, ¿será? Entonces, nada, empecé como a orar, yo dije una casa, porque yo vivo en la misma
casa, ¿no? Entonces empecé a orar y demás y tuve un sueño súper lindo, una revelación muy linda, en donde yo llegaba a esa casa con mi papá. No sé por qué mi papá estaba en el sueño, porque evidentemente mi papá no vive en Colombia. Y estaban 3 personas más. Entonces yo vi la casa, exactamente la casa donde vivo actualmente. Era así, súper blanca, súper linda. Y estaba ahí con mi papá y ya. Eso fue el sueño que tuve. Lo tuve como en enero de ese año. Pero entonces después dije, ay, yo estoy loca, ¿no? Eso es tanto imaginar lo que quiero. Estoy loca. Eso no va a pasar. Además, mi papá ni siquiera vive aquí. Mis papás me visitaron en ese año, en julio. Porque yo, con mi trabajo y demás, tuve la oportunidad de llevarlos a la playa, que siempre había sido mi sueño. Entonces fuimos a la playa. Entonces, en ese estadía fuimos a Cartagena. ¡Wow! Sí. Chévere. Entonces subimos acá y demás, y resulta que yo había escrito como a varias casas y había visto como, fui a visitar como 3 y demás, pero no. Me escriben, hola, ¿cómo estás? Es para hacer todo, ¿estás interesada en la casa? Y yo, ¿cuál casa será? Porque tantas que escribí, no sé cuál es. Yo le dije, sí, estoy interesada. ¿Dónde es? No, es en la Castellana. Y todas las clientes me habían dicho, Raiza, vente a la Castellana, la Castellana. No, ni idea dónde era la Castellana. Sí, yo voy. Entonces dijo, bueno, sí, mañana vamos. Entonces mi mamá me dijo, sí, vamos todos y demás. Ese día a mi mamá se le hizo tarde. Mi hermana se quedó dormida y mi sobrina también. Y fui solo con mi papá. Evidentemente yo empecé a sentirme rara, ¿no? Sí, como algo adentro, algo como un calor, no sé. La menopausia, no, mentira. Entonces íbamos en el taxi. Cuando llegamos a la casa me estaban esperando 3 personas. Los 2 dueños de la casa y la señora que se encargaba de mostrarla. Sí, como en la agencia, pues. Cuando yo entré a la casa, evidentemente yo dije, yo ya había estado aquí antes. Y esta es la casa. Esta es la casa que Dios me mostró y esta es la casa. Mi papá, estás loca, Raiza, tú siempre con cosas locas. Claro. No, papi, esta es. Además que esa casa es re grande, yo me imagino. Entonces mi papá, el precio, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a pagar eso si en este momento eso no? Esta es la casa. Hoy estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida y en mi empresa. Con esto yo quiero invitarte a soñar, a que persigas tus sueños, a que creas en ti, confíes en Dios y vas a ver que tus sueños se van a hacer realidad. Que Dios bendiga tus sueños. Detrás hechos. Y si Dios me dijo que es aquí, es porque Él me va a dar las herramientas para sacar esto adelante. No sé cómo, pero sé que Él me va a dar las herramientas. La gente siempre me ha preguntado, Raiza, pero tú tienes un socio, y además mi único socio siempre ha sido Dios. A la hora de tomar mis decisiones y de tener las herramientas de mi vida. Entonces, claro, obviamente la he cagado durante el camino, pero de eso se trata para poder aprender y ser la persona que soy hoy, ¿no? He aprendido a ser jefa, he aprendido a ser mamá de un perro, he aprendido a ser una buena hija y he aprendido también a ser una buena amiga, ¿no? Entonces, todas esas cosas te van formando a ese proceso a donde Dios te quiere llevar, ¿no? Entonces, conseguimos la casa en ese momento. Mi papá ¿por qué no miramos otra cosa? Esa es la casa. No, obviamente los papeles, ¿no? Claro, porque tú seguías, pues ya estabas legal, pero... Tener un arriendo en Bogotá yo creo que no es fácil para nadie en general. No se trata igual de nacionalidad. Sí, te piden a ti hasta... Seguros, sí, ¿cómo se llama eso? Como comprobantes de pago. Si eres independiente te piden un montón de cosas más. Exacto. Entonces, evidentemente, pues yo recibía mucho igual dinero en efectivo y demás. Y tenía mi cuenta bancaria. Entonces tenía cómo demostrar, pero seguía siendo venezolana. ¿Sí? Claro. Y confiar en un venezolano es difícil y lo entiendo porque obviamente han pasado cosas feas de venezolanos, exacto. Entonces, afortunadamente, como Dios nos pone los ángeles en el camino, tengo varias amistades colombianas muy buenas que han visto mi proceso, que ven que soy una persona honesta, honrada y me dieron el voto de confianza para entregarme sus papeles y rentar la casa. Wow. Sí. Mucha confianza. Exacto, porque dar esos papeles no es tan fácil, ¿no? Entonces, vi los papeles y demás, lloré, pataleé porque me faltaban muchos papeles, porque casi que no me pidieron muchísimas cosas para poder tenerla. Entonces yo dije, si no es para mí, entonces no. No, yo no voy a llorar nomás. Sí, claro. ¿Sí? Te lo dejo Dios y haz lo que tú tengas que hacer. Lo que tú quieras. O sea, yo ya no puedo hacer nada más. Y bueno, las cosas se dieron y nos mudamos a la casa. Entonces entregué el otro apartamento. Qué bacana. Como sabes, tengo un perrito, entonces ya el otro apartamento estaba más pequeño para él. Y nos vinimos entonces para la casa y empezó la travesía. ¿Qué pasa? Que yo nunca he tenido créditos en Colombia, ¿no? Sí. Entonces, para formar mi negocio siempre lo he hecho, de todo lo que ha entrado, lo he reinvertido nuevamente. Sí, como muy de efectivo. Sí, el dinero tiene que ser de una vez. Entonces, por eso he ido comprando mis camillas y mi decoración poco a poco, ¿sí? Nunca ha sido como que de una vez. Con crédito y pago todo y arrancamos. No, nunca lo he hecho así. Entonces, por eso muchos emprendedores muchas veces me dicen, ay, es que no tengo para iniciar. No, si tienes. Mientras tú tengas la habilidad y las ganas, lo tienes todo. Lo demás se va a agregar. Claro. No creo en la gente que pone excusas, porque sé que las excusas están en la cabeza.
y porque sé que soy una persona que vengo de abajo, completamente desde cero, y que sé que lo puedes lograr, pero hay que tener la determinación. Sí. Lo único está aquí. Mientras tu mente te funcione, todo te va a funcionar. O sea, lo que tú creas aquí es lo que vas a exportar al exterior. O sea, lo que vas a... Sí, además de tener a Dios en tu corazón. Entonces, nos mudamos a la casa y evidentemente ahí estamos. Qué bacano, qué bacano. Muy chévere. Ya vamos a cumplir 2 años hoy. Chévere, me acuerdo mucho como pues la primera vez que yo fui, cada vez que voy hay nuevas cosas, cambian vainas, hay más personas, más camillas, hasta tatuajes hacen ya. Sí, de todo. Muy chévere, te felicito. Yo quiero hacerte una pregunta. Dime. Que pues lo mencionas mucho, pero ¿tú cómo conociste a Dios? Bueno, yo siempre crecí en una familia católica, okay. ¿no? O sea, toda mi vida me han inculcado a Dios y el amor de Dios, pero yo siento que tú tienes un punto en tu vida donde te encuentras con Dios y decides qué ser y cómo tener esa relación con Dios. Siempre he sido muy creyente, toda mi vida, estando joven, estando en mi casa, toda mi vida siempre he sido muy creyente y Dios siempre me ha mostrado su amor a través de las diferentes acciones, incluso cuando vivía todavía en Venezuela. Cuando yo me vengo a Colombia, siempre estuve prácticamente sola. Entonces, pues mi hermana se fue, ya después yo me separé de mi primo. Me separé de mi primo, una relación. O sea, mi primo se quedó en otro lado y yo me fui para otro lado, ¿sí? Y vivía en una habitación. Entonces, básicamente, siempre estaba sola, ¿no? Entonces, yo siento que los seres humanos siempre tenemos que tener algo a lo que aferrarnos. Y en mi caso, mi encuentro fue con Dios, haciéndose presencia en mi vida a través de oraciones, a través de prédicas y demás. Y también, pues, ya después llegué a la iglesia, pues, de su presencia y demás. Pero siempre he tenido a Dios en mi corazón. Y Él siempre se ha hecho presente en todas las cosas a través de mi vida. Pero no hay un día así que tú digas, tal día me iluminó el espíritu. Yo me pongo a pensar y digo, tantas cosas, tantos momentos difíciles que pasaste, como tanta es que siempre estuvo lucha. En todos esos momentos difíciles. Pero entonces no hubo un momento en que tú dijeras, aquí fue. Siempre he estado presente en todos mis momentos. Creo que tengo uno muy puntual, de pronto muy reciente, pero ahí yo ya igual ya conocí a Dios igual. Pero siempre hay un punto, porque uno se va, ¿no? A veces uno ay Dios, ya vengo. Sí, ahí va y uno hace cosas, la caga y digo, ay Dios, perdón, y vuelve, ¿no? Entonces esas cosas evidentemente me han pasado a lo largo de mi camino. Creo que un punto que se me viene ahorita a la mente de pronto es cuando estaba en pleno proceso de crecimiento, ¿verdad? Como estaba explotándome mucho físicamente y mentalmente para sostener a mi familia en Venezuela y para sostenerme a mí y para tratar de sacar eso adelante, porque no tenía ni idea de todo lo que me estaba ocurriendo en mi vida en este momento. De un momento a otro empecé a tener seguidores, yo no sabía qué era eso. Nunca soy una persona de redes sociales. Entonces me estaban pasando como muchas cosas al tiempo y hubo un momento donde me paralicé de las manos, ¿sí? Wow. Por tanto trabajo, no hacer pausas activas, evidentemente me esforzaba de más, nunca descansaba, o sea, los domingos no existían porque ya existen en mi vida. Entonces me paralicé las manos y no podía hacer nada con las manos. Las manos se me inflamaron de una manera impresionante que me daba como terror mirármelas. Sí, entonces en ese momento creo que Dios se hizo mucho más presente, porque yo pensé que no iba a poder volver a hacer cejas o pestañas o uñas, o que todo lo que de pronto había construido un par de veces se veía igual carajo, por no saberlo hacer, o por hacerlo desesperadamente, o por trabajar demasiado, o sobre explotarme, lo que sea. Entonces, en ese momento tuve una caída física bastante difícil y después vino la caída emocional. Entonces, pues, tuve un tiempo con depresión y ansiedad y estuve medicada e internada también. ¡Wow! Fuerte. Nunca había dicho eso en público, ¿ok? Espero que... Sí, acá en Colombia. Estuve acá en Colombia. Fue una crisis bastante fuerte mentalmente y físicamente. Claro. Creo que estaba viviendo muchas cosas al tiempo y ya había pasado por muchos procesos, pues que de pronto esté resumiendo, como migratorio, ¿no? Entonces la depresión migratoria, mucha gente no la habla, pero es difícil, ¿no? Sobre todo cuando tú estás solo. Y cuando tienes que sostener algo que está allá. También están las partes de cuando uno tiene xenofobia, ¿no? Entonces, cuando vives esas crisis fuera del país, que son duras, que son difíciles. Entonces, creo que en ese momento fue cuando Dios me dijo, hey, aquí estoy. ¿Sí ves? Entonces, no te olvides de mí. Exacto. Te voy a tocar un poquito. ¿Sí ves? Entonces, creo que fue como en ese momento también que Dios se hizo más presente en mi vida. Entonces, cuando me sacó de eso, evidentemente fue Dios. No es que no puede ser nada más. ¿Sí me entiendes? O es por lo que yo creo. Entonces ahí mi fe se hizo mucho más fuerte y mucho más grande. Entonces siento que si Dios me sacó de ahí, me puede sacar de cualquier cosa que tenga o esté viviendo hoy. ¡Qué nota! Te felicito, me encanta escuchar esa convicción que tienes. Y me encantaba cuando lo decías, como mi único socio es Dios. Me parece muy bacano. Y era una de las preguntas que yo tenía acá anotada y era, ahora va a leer exactamente como la tenía yo. Pero pues es que tú ya la respondiste y es, ¿crees que Dios hizo algo en tu proceso, en tu emprendimiento? Todo lo he hecho a Él. Y
Siempre lo digo en las redes sociales porque respeto profundamente las creencias de todo el mundo, pero es lo que yo he vivido y lo que he experimentado en mi vida y hablo desde mi experiencia. Y siento que ese día, cuando estuve allá internada, que fue súper feo, el que estuvo ahí conmigo fue Dios, no fue nadie más. Wow. Creo que la vida siempre puede ser mejor. Y creo que en las redes sociales siempre se habla mucho de depresión y ansiedad, pero la gente a veces no sabe lo que se siente, ¿sí? O porque no lo han vivido, o porque creen que es un chiste, o porque la gente dice a veces, ay, es que estoy deprimida, ¿no? No, marica, solo estás triste, pero no es lo mismo estar deprimido, ¿sí? Y a veces la gente piensa que la depresión y la ansiedad se cura únicamente con medicamentos. Y yo de que lo viví y que tomé medicamentos, evidentemente eso jamás va a ser la cura. Nunca va a ser la cura. Tú tienes que tener una fuerza espiritual que te mueva y que te saque de ahí. Entonces creo que en los últimos años he vivido muchas cosas que resumí, pero siento que puedes crear la vida que mereces si tienes a Dios en tu corazón. Y creo que la terapia es súper importante también. Para trabajar muchas cosas en realidad, porque eso es lo que te hace tomar buenas decisiones y llevarte a donde quieras ir. Tomar buenas decisiones es fundamental para poder crecer, y las malas decisiones también son buenas porque son las que te enseñan y las que te hacen crecer. Claro. Eso es. Muchas gracias. Perdón la lloradera, pero soy no, muchas gracias a ti por compartir esto. O sea, siento que si nunca lo habías contado antes, te agradezco por tener esta confianza conmigo y pues con la gente. Sí, con la gente que te ve. Y ahorita que hablas de la terapia, mira, es que tenía otra pregunta. Te la voy a leer. Que yo no te dejo está ni cerrando perfectamente. O sea, mira, lo quería preguntar porque cada vez que yo voy a tu espacio, siento que las mujeres se sienten en un espacio seguro. Sí. O sea, yo siento que las mujeres utilizan esos espacios como un espacio de poder contar problemas. Se vuelve una terapia. Es como cuando uno dice, saquemos la lima y empecemos a echar chisme. Pero fuera de chiste, sí siento que lo que tú dices, hablar los problemas, puede que no sea con terapeuta. Sí, pero yo he funcionado como terapeuta. Entonces, creo que la belleza, y más allá de hacerse así pestañas y que esto sea mi trabajo, y siempre lo digo y mis clientes lo saben, si están viendo esto, para mí las cejas, las pestañas y las uñas es autoestima. He tenido la oportunidad de presentar y de escuchar y de ver muchas historias porque la gente se sienta y te habla, ¿no? Te habla de sus problemas, de lo que siente, y creo que la gente necesita más amor. El mundo necesita más amor, el mundo necesita que nos escuchemos unos con los otros, el mundo necesita de Dios y de menos cosas ficticias y de terapia, ¿sí? Entonces, a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de compartir con mujeres maravillosas, con mujeres extraordinarias, que van, se desahogan, pero al mismo tiempo salen renovadas, ¿sí me entiendes? Porque es una recarga de amor propio, es una recarga y descarga al mismo tiempo de tus problemas, y que te sales sintiéndote mucho mejor, porque evidentemente cuando tú te arreglas te sientes mucho mejor. Sí, claro. Hice un video hace poco de eso porque tengo una gripe tenaz, pero estaba más grave, ¿sí? Y me sentía demacrada porque la misma gripe me estaba así. Y me hice las pestañas y automáticamente me sentí mejor, ¿sí? Y no estoy diciendo que eso sea un antigripal ni que sea una cura, pero lo que es la parte de la belleza va más allá de ser un servicio, ¿no? Entonces, esa experiencia y esa conexión que he tenido con mis clientas a lo largo de los años también me ha permitido mantener esa clientela en mi estudio actualmente. Porque más allá de hacerles la ceja, ya saben que soy una amiga, ¿no? Entonces, sí, yo cuento ahí, pues, doy mis consejos y mi terapia, ¿no? Pero es que yo siento que Dios usa a las personas de formas extraordinarias, y a ti te usa en un momento en donde una persona, lo que tú dices, se siente vulnerable, quiere hablar, quiere contarte, y si tú eres instrumento de Dios para llegar a las personas en un momento así, increíble, increíble. Y siempre que tengo como esa oportunidad, siempre le digo a Dios como, dame las palabras para hablar correctamente con esta persona y decirle lo que tú quieras que yo le diga. O sea, úsame como instrumento, ¿sí? Entonces yo siento que más allá de mi trabajo, Dios siempre me ha usado como instrumento, ¿sí? Porque actualmente, pues gracias a Dios, tengo la oportunidad de bendecir la vida de otras personas con trabajo, por ejemplo. Tengo empleados colombianos, tengo empleados venezolanos, de aportarle a un país que me ha dado tanto también, y a través de mis clientes llegar a más personas. Y ahora con entrenamientos, entonces no solamente entrego ese conocimiento y ese talento que Dios me dio de hacer cejas, sino que también lo comparto con otras mujeres, y comparto pues historias como estas para que la gente se dé cuenta que los sueños sí se hacen realidad y que tú puedes crecer como persona. Entonces me gusta que Dios me use como instrumento de esa manera para que la gente también crezca. Tú hablaste ahorita del tema de la xenofobia,
de la crisis migratoria, ¿te sentiste en algún momento discriminada acá en Colombia? ¿Sentiste alguna vez que sí, que no te valoraron por ser venezolana? Aparte de, obviamente, los problemas, los papeles, todo este tema, sí. Sí. Bueno, realmente tengo la oportunidad, en su mayoría, de compartir con colombianos increíbles como tú, como mis clientas, como todo, y en su mayoría siempre he tenido muy buenas experiencias, pero obviamente que también he pasado por momentos difíciles. Uno de ellos que se me venga a la cabeza fue cuando te contaba que vendía perfumes y empanadas. También tuve un trabajo, pero duré solo un día, en una tienda de ropa. Resulta que yo fui y la señora sabía que yo era venezolana, pero el esposo odiaba a las venezolanas. Entonces me dijo, cuando vengas mi esposo, tú tienes que decir que tú eres de Barranquilla. Obviamente, yo ahorita digo Barranquilla, o sea, no. Claro. Pero en ese momento Barranquilla, yo Barranquilla. Tenía que aprenderme Barranquilla. Y entonces ella me dio como una dirección, porque él me iba a preguntar, ese no te va a creer, entonces te va a preguntar que dónde es, qué parte de Barranquilla vives. Pero la señora también. Sí, ella sí. Y tienes que cambiar el acento. Y como los barranquilleros hablan parecido a ti, pues no hay problema, ¿sí? Pero en ese momento, yo ahorita creo que hablo un poco rolo o más neutral, pero en ese momento hablaba súper venezolano. Claro. Tienes que neutralizar el acento y no vayas a decir en ningún momento la palabra chama. ¿Sí? Y yo, bueno, no, tranquila. Igual mi papá siempre me regañaba por decir esa palabra, entonces yo no la digo mucho. Sí, porque mi papá, ay, no, es que se escucha súper... Sí, pues, pero bueno. Igual es súper tradicional de allá, ¿no? Sí. Entonces, llegó el señor, yo tenía mucho miedo, la verdad, porque yo dije, la voy a cagar. O sea, yo sé que la voy a cagar porque se me va a olvidar Barranquilla, decía yo. Barranquilla y la dirección. Y yo decía, no puedo más. Efectivamente, el señor se dio cuenta y me echaron. O sea, ¿y te echaron por eso? Sí, me echaron por eso. Por eso te digo que duré un día. Y me fui. Y efectivamente no. Ese día lloré mucho, la verdad. Me sentí mal. Pero pues pasó. Y bueno, otra oportunidad que pronto me pasó fue en Super Wow. Con una clienta, de hecho. Ok, con una clienta de allá. Sí, no tiene que ver con Super Wow. Tiene que ver con una clienta X que entró. Y resulta que allá estábamos por turnos, ¿no? Entonces era mi turno. Y bueno, yo fui y la atendí. Hola, ¿cómo está? No sé qué, yo soy Raiza, le voy a hacer las uñas el día de hoy. Entonces, claro, cuando yo digo Raiza, tú dices, esta vieja no es colombiana. Es que Raiza y tu apellido también, Viloria. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero no me llamo Yuri Bisaida tampoco. Como allá, ¿no? Es que los venezolanos unen los nombres de los abuelos. Es un problema de registro civil. Sí, interesante, pero bueno. Ajá. Entonces atendí a la señora, ¿no? Y inmediatamente, claro, al escuchar mi nombre, porque había que presentarnos y escuchar mi acento, inmediatamente, ¡pum! Súper mal. Y de hecho, la persona que estaba trabajando a mi lado fue la primera persona con la que trabajé en mi empresa, ¿sí? Sí. Mi amiga. Y ya estaba atendiendo a otra clienta. Entonces, me va a atender una venezolana. Y yo, ay, señor, acompáñame. Señor, espíritu. Entonces, bueno, yo la empecé a atender súper bien y demás. La señora empezó a hablar mal de los venezolanos, de las venezolanas en general, porque no de los hombres, sino de las mujeres. Mi amiga me miraba y hablaba cosas fuertes y feas y humillantes, ¿no? Entonces, cada vez que le iba a hacer alguna parte del manicure, era como, pero tú sí lo sabes hacer, porque es que allá en Venezuela son como brutos, ¿no? Allá sí estudian, me dijo, porque allá creo que la educación es como gratis, ¿no? Y es como mala. O sea, eran comentarios siempre... Súper ofensivos. Sí, súper fuerte, ¿no? Yo la verdad hice mi servicio a la perfección, tanto que después llegó a que yo la volviera a atender. Evidentemente, me humilló durante todo el servicio. Yo, la verdad, sí continué haciendo mi servicio y hasta el final. La administradora me preguntó si me pasaba algo porque yo creo que pronto se me aguaron los ojos como soy muy llorona. Claro. Entonces yo le dije, no, tranquila, yo termino el servicio hasta el final. Y lo terminé hasta el final. Y mis amigas venezolanas al final, que también habían otras venezolanas ahí, me dijeron, pero ¿por qué no? Lo hubieras pasado entonces una colombiana, no sé qué. Ella se quejó en caja porque la había atendido una venezolana. O sea, dijo... Ajá, sí. Puso la queja porque tú eras venezolana. De hecho, una vez que llegó una señora, no ella otra, estábamos todas las venezolanas ahí justamente y pues obviamente colombianas también. Y llegó una señora acá y dijo, quiero que me hagan las uñas, pero que no me atienda ninguna venezolana. Todas ahí como, bueno, señora, tranquila, nosotros no la atendemos. O sea, como casos así, pero son casos puntuales, ¿me entiendes? O sea, sí he vivido esa xenofobia, pero no por eso siento jamás un rechazo hacia Colombia o hacia los colombianos en general, para nada. Sí, he tenido empleados colombianos, he tenido empleados venezolanos, me han robado, venezolanos y colombianos, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Tiene que ver lo que eres tú como persona. Como yo sabía que yo estaba haciendo las cosas bien aquí, claro, ya después de que me puse legal, por supuesto. Pero igual ilegal jamás hice nada malo. Estaba tranquila y confiaba en Dios, confiaba en el proceso y creo que esas cosas te hacen ser más fuerte al final del día. Yo trato de ponerme en la posición de la persona que dice eso y es o le tuvo que haber pasado algo muy fuerte con un venezolano o algo... Exacto, entonces yo creo que uno no tiene que tomarse las cosas nunca personal. Sí. Porque pronto, no sé, el esposo la engañó con una venezolana. Puede ser. Algo pasó. Sí.
odio. Es verdad. O simplemente tiene odio y ya. Pero es que me recuerdo que tenía una compañera venezolana que una otra señora venezolana se trajo su niño al mismo colegio donde ella estudiaba. Y resulta que en esa época hubo una época muy fuerte donde había mucha xenofobia, ¿sí? Mucho, pero no solo en Colombia, realmente en Perú, por ejemplo, estaban matándolos. O sea, los sacaban mi mejor amigo también vivía allá, otro de mis mejores amigos, y era súper complicado. Yo siempre decía, ¿estás bien? ¿Todo está bien? Me decía, no, tranquila, yo voy hasta la esquina y me devuelvo y no hago nada más. Y trato de ni hablar para que no me sientan el acento. Porque un tiempo en Perú donde se metían, si sabías que aquí vivía un venezolano, se metían y los sacaban a la calle y los mataban. Pero, entre todos. Eso fue una época fuerte. Y acá en Colombia hubo una época fuerte. Yo muchas veces tuve que disimular mi acento para evitar de pronto que el cliente no quisiera atenderse conmigo. Esto me pasó muchas veces. De hecho, hubo una clienta que me dijo, Raiza, ¿tú por qué estás hablando como rolo? Me dijo. Y yo le dije, no sabía qué decirle. Me dijo, ¿te han puesto problema porque eres venezolana o por qué? Le dije, no, lo que pasa es que pues, hay gente que no le gusta, claro. Entonces yo no quiero perder mi trabajo, yo necesito ganar dinero. Entonces si tengo que disimular, pues disimulo. Pero bueno, puntualmente este caso que te iba a contar era que esta venezolana se trajo ese niño al colegio. Resulta que tenía como 6 meses de haber llegado. Y el niño siempre llegaba como golpeado y demás, y apenas tenían 10 años. Ella ya había hablado con la maestra y demás, pero pues nada había pasado. Entonces resulta que había un grupo de niños de 10 años que yo siento que los niños igual no tienen maldad, ¿no? Pero escuchan lo que ven, lo que de sus papás en casa, ¿no? Se lo repiten. Lo repiten porque son una esponja. Y resulta que ese niño siempre lo golpeaban y lo molestaban. Y en una de esas oportunidades, era un colegio de varios pisos, lo lanzaron. Creo que esa es una de las historias que más me ha tocado el corazón en general, porque siento que los adultos somos los responsables de los mensajes que damos. Y a veces hay mucha gente que tiene mucho odio en su corazón. Y es importante que la gente sepa que no se trata de la nacionalidad. Mira, por ejemplo, un venezolano mató, pero nadie pone venezolana emprendedora, da trabajo en tal lado. No, porque las noticias al final se tratan de eso, de vender, pero también hay gente haciendo las cosas buenas. Entonces, si tú como adulto no eres consciente de lo que das, también eso puede traer riesgos como esos, ¿me entiendes? Total. Muchas veces nosotros nos quejamos, colombianos, nos quejamos de, es que en Europa nos tratan así, es que en Estados Unidos nos tratan así. Porque tú has salido y sabes claro, la experiencia. Entonces, nos tratan de narcotraficantes, nos tratan de asesinos, nos tratan de guerrilleros, pero entonces nosotros también cómo estamos tratando a las demás personas. Sí, yo creo que de pronto con las experiencias que he tenido son personas que de pronto no han salido de Colombia. Sí. Porque tengo muchas clientas que han salido de Colombia y me cuentan sus experiencias. De hecho, una amiga alguna vez fue en México y las encerraron en un cuarto, colombianas, y ella perdió todo su dinero y se volvió llorando porque no las dejaron ingresar al país. Entonces, ese tipo de gente, evidentemente, no es xenofobia, porque no es xenofóbica, porque ha vivido esas mismas experiencias y tiene como esa empatía de que todo el mundo no es malo. Ahí les queda la enseñanza. Bueno, Ray, ya para cerrar, ya hora y 20 minutos acachando cháchara, más tú que yo, pero... Sí, yo creo que ni te dejé hablar, perdón. Pero bueno, yo quiero saber cómo te ves ya en un futuro. No sé, en un año, no sé, en 5, en 10, pero pues, ¿cómo te ves en un futuro? Porque ahorita te vas que para Turquía, te vi en Europa también, y pues es increíble cómo la niña de 18 años que venía en un bus, yo todavía pongo ese ejemplo porque me parece muy, muy, muy fuerte, pues va a terminar haciendo cosas en otros países. ¿Cómo te ves? Triunfando. No, la verdad, pues creo que dejo los planes primeramente en Dios, pero sí me veo bendiciendo muchas vidas en general, bendiciendo mi vida, la de mi familia, teniendo más negocios y llegando con esta arte y este talento que Dios me dio a diferentes partes del mundo. Bacana. Y pues obviamente siguiendo aportándole a Colombia. Muy chévere. Bueno, ya para terminar, algo que quieras decirle a la gente que te ve. Creo que es uno de los consejos que más me gusta dar, porque la gente muchas veces tiene límites en su cabeza y piensa que los sueños o las metas se cumplen solo para la gente que tiene suerte, o para la gente que tiene dinero, o para la gente que tiene esas oportunidades o privilegios que otras personas no. Y yo siento que los sueños se hacen realidad si tú los trabajas. Uno para eso que tiene que tener determinación, gratitud. La gente se queja mucho. Ay, es que hoy solo atendí a una clienta. Eso es una queja. Ahí estás cerrando bendiciones porque te estás quejando. Ay, es que hoy sí está haciendo calor. Te estás quejando. No te estoy diciendo que no puedas expresar lo que sientes, pero sin quejarte. Y agradecer más por todas las cosas que te están. Cuando tú agradeces, las cosas se multiplican. Son cosas de universo súper fáciles, ¿sí? Cuando tú agradeces, te multiplica. Y dejar de estar mirando a la persona de al lado. La gente pierde mucho tiempo mirando a la persona de al lado. Si vas a mirar a alguien, que sea para inspiración, no para sentir envidia. Y trabajar como los caballos, sin mirar para los lados. No esperes que el resultado esté hoy, porque probablemente no esté hoy.
probablemente se demore, pero en algún momento recogerás los frutos. Y a seguir soñando. Bueno, Ray, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver lo que haces? ¿Dónde te pueden visitar? En Instagram, Facebook, TikTok. En todo lado. En todas las plataformas como Raiza Viloria. Y Raiza Viloria Estudio. Raiza Viloria y Raiza Viloria Estudio. Con Y y Z. ¿Y en Bogotá dónde tienes tu estudio? En Bogotá estamos ubicados en La Castellana, en la carrera 489150. Bueno, ahí la buscan en Google Maps como Raiza Viloria. Sí, si se quieren hacer las uñas, las cejas, las pestañas, todo. Me parece muy pro lo que haces allá. Tienes un espacio muy bonito. Y pues, Ray, muchísimas gracias por acompañarme, por contar tu historia, por darnos esa confianza también. Que pues si hay cosas que uno a veces no se siente bien contándolas y no se siente tranquilo, y pues que tú lo hayas tenido. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias también por dejar ese bonito mensaje a la gente, porque eres una crack, eres una guerrera. Bacano. Pero bueno, muchachos, dejen en los comentarios si ustedes son de otros países, si son venezolanos en el exterior o acá en Colombia, o si son colombianos que viven en otro lado. Dejen en los comentarios si se han sentido así como en algún momento Raiza se sintió, si les han puesto como barreras para tratar de cumplir sus sueños, el tema de los documentos. Y pues nada, dejen ahí también en los comentarios cómo se sienten con esta pues mujer, esta invitada, grandísima invitada. Perdón la en llorada. espíritu. Pero bueno, Ray, muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para todos. Chao.